El presidente de la comisión que investigó irregularidades y abusos a menores en hogares del Sename acusó presiones para evitar que este informe sea votado en la Cámara Baja. Esto porque, según la radio Bio Bio, se asignan responsabilidades políticas a un ministro de la Corte Suprema, al ex ministro subrogante de Justicia, Juan Ignacio Piña, y también al director nacional y los jefes regionales del Sename. Queremos conocer respecto de esas supuestas presiones, detalles de esa información. Está a esta hora en contacto con CNN el presidente de la comisión investigadora del caso Sename, el diputado René Zafirio. Diputado, gracias. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Verónica. Muy bien, muchas gracias. Partamos un poquito, diputado, si es tan amable, haciendo mayor contexto para quienes quizá no tienen en la memoria tan presente estos casos. Hubo una comisión investigadora que se refiere a los casos de abuso tanto psicológicos como sexuales al interior de hogares del Sename, y ustedes están denunciando que existen presiones para que los resultados de esa investigación no se voten, no se den a conocer. Quiero preguntarle quiénes están haciendo presión y, en particular, ¿a quiénes afectó esa investigación que realizaron ustedes, los diputados? Dos cosas importantes, Verónica. Lo primero es que la Cámara crea el año pasado una comisión investigadora dentro de su facultad de fiscalizadora para precisamente investigar hechos ocurridos en recintos del Sename, sean tanto administrados directamente o recintos administrados por terceros, por particulares que reciben una subvención del Sename. Esta investigación parte a raíz de un estudio, de los resultados de un estudio que encarga la Corte Suprema y que realiza en conjunto, definiendo la misma Corte Suprema su metodología, con el Servicio Nacional de Menores y con la colaboración de UNICEF. Cuando se recibe por parte de la Corte Suprema este informe del estudio encargado por ella misma, se detecta una serie de irregularidades que implican claramente vulneraciones de derechos, violaciones de derechos y violaciones evidentemente a la Declaración Universal de Derechos de Niñas y Niños, que es un compromiso que Chile tiene con la comunidad internacional. Cuando se recibe por parte del ministro encargado, el excelentísimo ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, este informe se guarda, no se entrega a los tribunales de familia, no se entrega a los presidentes de los tribunales de familia, que es como se había convenido previamente, se guarda, transcurren muchos meses y de esa forma se permite que esas vulneraciones de derechos se perpetúen en el tiempo, y eso lleva a la comisión investigadora a atribuir responsabilidades tanto al exministro de Justicia, al señor Piña, que hoy día es presidente del Consejo de Defensa del Estado, al ministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, al director nacional, directores regionales del Servicio Nacional de Menores. Diputado, ¿quiénes están ejerciendo presión para que esos resultados, para que esos datos no se voten en la Cámara? Según fuentes que han emanado de la propia radio Bio Bio, ellos han consultado en la Corte Suprema y han recibido como información de la Corte Suprema el que se encuentran muy preocupados por este tema. Ha habido conversaciones entre el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados, y ha habido además un acuerdo de los comités parlamentarios que son representativos de todos los sectores políticos en la Cámara de Diputados para que este informe de la comisión investigadora fuera revisado, fuera enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, cosa que es absolutamente irregular, cosa que no se puede realizar por el propio reglamento de la Cámara. De tal forma que aquí ha habido claramente un intento por sacar de la tabla, en los ya pasados 40 días en que pudo haberse visto este informe desde que comenzó la nueva legislatura, sin que se ponga en tabla, y yo confío en que esta semana definitivamente va a estar en la tabla de la Cámara, se va a debatir, y espero por los niños que están siendo vulnerados que sea aprobado y hacer efectiva la responsabilidad de quienes allí se señala. Perdón, si entendí bien, el presidente de la Suprema, don Sergio Muñoz, ¿ha estado en conversaciones con el Parlamento para que esto no se vote? Así es, así es. Y lo ha estado precisamente con el presidente de la Cámara de Diputados. Es que eso sería gravísimo, porque en el fondo estaríamos diciendo que el presidente de la Suprema estaría intentando proteger a uno de sus ministros para que no se viera afectado por un informe, diputado. Eso es gravísimo. Esa es la información que hoy día ha publicado un medio radial a nivel nacional. ¿Y qué le podría pasar al ministro de la Corte Suprema que este informe dice no habría realizado su función, por ejemplo, como distribuir a nivel regional a los directores del Sename las resoluciones
de esta información. Entiendo que es el ministro Héctor Carreño de la Corte Suprema el que no habría realizado este trabajo. ¿Qué le podría pasar a ese ministro, por ejemplo? Lo que ocurre es lo siguiente: la propia Constitución Política establece que los miembros de los tribunales superiores de justicia son susceptibles de ser acusados constitucionalmente por notable abandono de deberes. Nosotros creemos que al no transferir la información íntegra del estudio realizado por la Corte Suprema, Sename y UNICEF a los organismos encargados de velar por la salvaguardia de los derechos y las responsabilidades de los niños y las responsabilidades que tienen los organismos públicos, ha incurrido en un notable abandono de deberes. No somos la comisión investigadora los que tiene que resolver acerca de si esas acusaciones constitucionales se producen o no. Eso tendrá que verlo la propia Cámara. Hay todo un procedimiento establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional que define la forma como se podría eventualmente proceder a la acusación constitucional, sea tanto en contra del ministro Héctor Carreño como del exministro de Justicia, señor Piña. Y en ese caso, en su convicción, el diputado Zafirio, ¿hubo una negligencia? Es decir, ¿estas autoridades ex profeso no habrían realizado la labor que tendrían que haber hecho? ¿O hubo probablemente una falta quizá involuntaria de no haber hecho las labores de información y de mitigación de este tipo de situaciones en los hogares del Sename? ¿Qué convicción tiene usted? Verónica, mira, cuando una autoridad administrativa toma conocimiento de un hecho que puede revestir los caracteres de delito, tiene la obligación de darlo a conocer a los tribunales para que se proceda a la investigación y a la eventual sanción de los responsables. Tú comprenderás que cuando esta obligación no se cumple por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal del país, no se cumple por el ministro de Justicia, que es la máxima autoridad administrativa en el ámbito judicial en nuestro país, evidentemente que estamos frente a una situación muy, muy grave. Y yo espero que esas responsabilidades se asuman. Y respecto de otras denuncias que también son igualmente importantes, diputado Zafirio, usted ha dicho que los abusos al interior de los hogares del Sename siguen. Es decir, el abuso psicológico, físico y probablemente hasta sexual es un hecho que continúa mientras nosotros estamos hablando de esta comisión, de las sanciones y de cómo a su juicio se ha intentado proteger a determinadas autoridades. La verdad es que las personas que lo están pasando peor probablemente sean las víctimas de esos eventuales abusos. ¿Eso sigue sucediendo? Mira, el sistema, entre comillas, de protección que el Estado de Chile se ha proveído para justamente salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un sistema que proviene del siglo XIX. No hay ninguna razón para pensar seriamente que esas vulneraciones de derechos, esas violaciones de derechos, esos abusos en contra de la integridad física, psicológica o de la integridad sexual de estos niños, niñas y adolescentes haya concluido. Porque evidentemente que en el escaso tiempo de investigación que tuvimos fue tal el caudal de información que recibimos en la comisión investigadora que es absolutamente imposible que estos hechos hayan concluido. Por eso duele tan profundamente el que transcurridos 40 días de que ha comenzado la nueva legislatura, con una nueva Cámara de Diputados, todavía no se resuelva este informe. Recién hablábamos, diputado, y con esto termino muy agradecido de su tiempo, recién hablábamos respecto de quienes están ejerciendo presión para proteger a determinadas autoridades. Pero no hemos hablado respecto de quiénes en concreto la están recibiendo, porque alguien dirá, mire, una cosa es que alguien vaya y ejerza presión para que determinadas cosas no ocurran, pero otra muy distinta es que esas personas se dejen presionar y efectivamente no hagan lo que tienen que hacer, que es votar el informe que ustedes han hecho. ¿Quiénes en concreto están recibiendo esas presiones? Estas presiones están siendo recibidas fundamentalmente por la mesa de la Cámara de Diputados y en particular por el presidente de la Cámara de Diputados, quien las ha resistido estoicamente y quien está resuelto a resolver este tema, a definir este tema en la sala, entiendo, dentro de los próximos días. ¿Y por qué él no ha denunciado de tal forma que es una intromisión inaceptable, de parte de un poder del Estado, que es autónomo, como el Poder Judicial, respecto de otro poder del Estado, que es la Cámara de Diputados, que es el Congreso Nacional, que tiene facultades fiscalizadoras y dentro de esas facultades fiscalizadoras ha desarrollado esta investigación. No es fácil decir lo que estoy diciendo, créeme.
pero sé los costos que ello representa y yo espero que la Cámara resuelva como corresponde, protegiendo a niñas, niños y adolescentes que están bajo la tutela del Estado y respecto de los cuales el Estado no ha cumplido sus compromisos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y por qué, diputado, el presidente de la Cámara no ha denunciado las presiones por las cuales él está siendo víctima? ¿Tiene temor? ¿Lo están chantajeando? ¿Por qué no ha denunciado él también que está siendo víctima de presión? Lo ignoro, esa es una respuesta que tiene que dar el presidente de la Cámara. Bien, diputado Zafirio, le queremos agradecer mucho estos minutos de conversación. Esperamos que todo se resuelva para mejor y en beneficio de la transparencia de esos casos que afectan a los hogares del Sename. Gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.